dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, yo me he hecho algunas preguntas como sacerdote. Como sacerdote. A ver, estamos en la iglesia en una situación tal que entre el clero unos dicen qué actitudes, qué cosas son pecado y otros dicen qué cosas o qué actitudes no son pecados. A las mismas cosas. Una gran parte de la iglesia dice las relaciones entre personas del mismo sexo son pecados, o las uniones entre personas del mismo sexo son pecados, o la convivencia entre dos personas del mismo sexo son pecados cuando se tratan como pareja. Otros dicen que no, y por tal motivo piden bendición, que se bendiga el pecado. No se puede bendecir el pecado, pero la cuestión es esta: los obispos y sacerdotes que están solicitando bendición para las parejas que prefieren su mismo sexo, no ven pecado en esas relaciones. Entonces se pregunta uno, ¿y entonces la moral de la iglesia dónde quedó? ¿Dónde quedó el magisterio? ¿Dónde quedó la Sagrada Escritura? ¿Dónde quedaron los documentos pontificios que hacen referencia? ¿Dónde quedó el catecismo de la Iglesia Católica que hace referencia a que las uniones, ¿no?, entre personas del mismo sexo, ¿no?, las relaciones entre personas del mismo sexo, el acto, ¿no?, sexual entre las personas del mismo sexo es pecado? ¿Dónde quedó eso? Otro cuestionamiento es el siguiente. ¿Está bien? La Congregación para la Doctrina de la Fe dijo no se pueden bendecir estas uniones. El Papa Francisco pues ratificó ese documento. Es decir, que es una cuestión de orden eclesial. No lo dijo un grupito de señoras muy devotas de una parroquia y lo reafirmó el sacristán o el diácono. No. Y sin embargo, alto clero, obispos y sacerdotes están en contra de esa negativa por parte de la Iglesia Católica, es decir, por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nada menos y nada más, y obviamente avalada por su santidad el Papa Francisco. ¿Qué pasa allí? Díganme, queridos hermanos católicos, ¿qué pasa allí? Y lo que más me cuestiona a mí, porque eso sí en realidad me cuestiona, es que está bien, se dijo que no, pero lo van a seguir haciendo. Y sabemos quiénes son los que están de acuerdo y a favor de las bendiciones. ¿Por qué no llaman a estas personas y los silencian? Es decir, ¿cuándo es que la iglesia silencia a un sacerdote? ¿Cuándo es que la iglesia dice, mire, eso no se debe hacer, eso no se debe decir, eso es una herejía, eso está causando, eso es inmoral, eso va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica? ¿Cuándo es que a un sacerdote le dicen eso? Porque veo que hay algunos sacerdotes que les dicen eso y a otros no, en algo igualmente grave. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en nuestra iglesia? Hace poco más o menos un mes, algo así, no sé, más o menos un mes largo, a un sacerdote argentino le dio por casar, entre comillas, a dos varones. Entonces, y lo que dijo este sacerdote es que lo que le importa es el amor de la pareja. ¿Qué pasó con ese sacerdote? ¿Qué sucedió ahí con ese sacerdote? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? Es decir, ¿cuándo es que a un sacerdote lo llaman para disciplinarlo? Y le digan, eso no se dice, eso no se hace, eso va en contra de la Iglesia Católica, eso va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, eso va en contra de su magisterio, de su moral de 2000 años. Por favor, usted se retracta o usted se sale de acá, porque vemos que usted ya no es católico. Entonces, por muchos documentos de congregaciones y por mucho que el Papa diga
tal cosa. Pero si se sigue haciendo y no se disciplina a esta gente, el daño es para el pueblo de Dios. Porque allá en Roma se está diciendo una cosa y en los otros países se está haciendo otra. Entonces la gente queda en una gran perplejidad, perplejos. Entonces, ¿cómo así? ¿Y por qué no les dicen nada a esta gente que es la que está diciendo que sí siguen bendición y que van a bendecir y que no le hacen caso allá a Roma y que esto se arma el alboroto más grande? Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Con qué van a salir para no sancionar a estos sacerdotes? Y lo más seguro es que me sancionen a mí por decir estas cosas, por defender la sana doctrina. Padre Raúl, usted está dividiendo por decir esas cosas en su canal. Sea más misericordioso. No diga nada. Deje que esos hombres allá en Alemania o en Bélgica, en Holanda, allá en Dinamarca, que hacen, en Finlandia, ¿no?, que están a favor de esas bendiciones y toda la relación entre personas del mismo sexo, déjelos, déjelos. Usted no diga nada, porque usted está causando división, Padre Raúl. No diga nada. Ya la Congregación para la Doctrina del Clero dijo, y el Papa también ya dijo, ya si eso no hacen caso, pues ellos ya verán, se las tendrán que entender con Dios. No, por Dios, así no son las cosas. Se están llevando por delante al pueblo de Dios, especialmente al pueblo hispanoparlante, que tiene un contexto totalmente distinto al europeo, porque al europeo le resbala todo este tipo de cosas. Incluso al norteamericano. Pues pobrecitos, tienen derecho, con tal de que no toquen a mi familia, déjenlos que hagan las cosas allá en sus cuartos, en sus habitaciones, no nos metamos en esos asuntos. ¿Cómo así? La repercusión que tiene eso a nivel social y a nivel mundial, eso va a ser desastroso. Ahora, simplemente para que vaya comprendiendo mejor este tipo de cosas. Cada vez que se abre una rendija en aras de una falsa misericordia, de una falsa comprensión, de un falso entendimiento, por ahí se va abriendo más la rendija, se abren las puertas y se abren todas las ventanas y caen y entran todas las sinvergüenzadas inmorales y antiéticas del mundo. Así empezó con el aborto, en casos de violación, después se abrió en caso de que el niño venga mal formado, después se abrió en caso de que la mujer esté en peligro, y se abrió tanto la puerta que ahora, faltando a los 9 meses, se puede abortar el hijo. Y así. Entonces ahora vamos a bendecir las parejas que prefieren el mismo sexo, las bendecimos, porque pobrecitas también tienen derecho, pobrecitas también tienen derecho, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y por qué sí las bendecimos a estas parejas que están en pecado y que cometen pecado llamado fornicación y cuestiones que van en contra de la misma naturaleza? Pues, ¿por qué no bendecimos a aquellos que no se quieren casar? Alguna razón tendrán para no casarse, no, pero viven juntos, tienen su casa juntos y son fieles, ya llevan 20 años juntos, no se han querido casar, tienen 4 hijos, se ven que son muy queridos, muy decentes, muy formales, muy queridos, muy simpáticos. Pues ¿por qué no los bendecimos también para que les vaya bien? No seamos tan retrógrados, acuérdense que Dios es para todos, para todos. Dios no excluye a nadie, hermano, a nadie. Bendigámoslos. Bendecir la fornicación, bendecir los actos antinaturales o en contra de la naturaleza, bendecir un pecado, la fornicación. Entonces mi pregunta es, si se firman todos los documentos allí en la Congregación para la Doctrina de la Fe diciendo que no se nos pueden bendecir bendiciones, que no se pueden bendecir bendiciones, ay Dios santo, que no se pueden bendecir parejas que prefieren al mismo sexo, así lo digan, pero si no se sancionan, si no se detienen a aquellas personas que las promueven y que son clero, el documento queda ahí vacío, al aire. Pero cuando empiecen a mirar y a sancionar a todas las personas, porque aquí se está viendo los frutos, un árbol se conoce por los frutos.
Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Los van a conocer por sus frutos. Y alguien que favorece un pecado, pues está mostrando los frutos. Porque si así se aceptó este pecado de la fornicación, de las relaciones en contra de natura, y que eso no es pecado, sino que hay que comprender, hay que aceptar, hay que mirar, son otras épocas, y suavice, y suavice, y suavice, y suavice más el pecado, pues por ahí se van a meter todos los pecados, digamos un adulterio. Mire, hermano, usted no sabe qué relación tuvo ese señor con esa señora. Comprendamos a esas parejas. Ahora tienen otro, pues bendigamos eso. Porque es que uno no sabe con la sed que el otro bebe. No seamos inmisericordes. No conocemos la conciencia de esas personas. Bendigamos los adulterios, bendigamos las fornicaciones, bendigamos las uniones libres, bendigamos a las parejas que prefieren, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Aleluya, hermano, el Señor es grande y poderoso, amorosísimo, abierto a todas las relaciones, porque el Señor no discrimina a nadie, el Señor no saca a nadie de su iglesia, el Señor los acepta a todos. Bendigamos al asesino, a la prostituta, al sinvergüenza, al alcohólico, al que hace brujería, al satánico, bendigamos porque la iglesia es para todos, hermano, para todos. No nos pongamos con tonterías de moralistas ahora, hermano, que necesitamos es misericordia. Mientras en la iglesia exista clero que se pase por la faja la palabra del Señor, que se pase por la faja las realidades de orden natural, y que se pase por la faja la teología y el dogma, hermano, pueden escribir una serie de documentos allá en Roma, pero si no sacan a esta gente, vamos a seguir empantanados. ¿A quiénes son los que silencian en la Iglesia Católica y a quiénes son los que dejan hablar en la Iglesia Católica? Póngase usted a pensar, querido hermano, en eso. Prácticamente aquí a la Congregación para la Doctrina de la Fe y al Papa Francisco, a esta gente le está importando mucho lo que diga, ¿no?, la iglesia. Porque si ya no están haciendo caso a esta congregación y a lo que reafirma el Papa en esta materia tan delicada, pues así van a pasarse por la faja otras cosas. Y aquí empezamos. Y entonces la gente todavía no se da cuenta. No, en la iglesia no pasa nada. Esas cosas son sumamente pueriles, ¿no?, superficiales, nimias. Eso no importa. Hay que tener una apertura. No seas tan radical. No. Esto es un conato de cisma, la cosa más pavorosa, y la gente no se da cuenta. No se da cuenta todavía. Entonces, pues, como terminamos terminan siempre los curas diciendo en estos temas tan difíciles, pues, seguir orando, hermano, seguir orando. Hay que clamar al Señor, doblar más rodilla. A propósito de Cuaresma, más penitencia, más ayuno. Bueno, sí. Pero sin embargo, mientras sigan estas personas ahí, esto se va a poner peor. ¿Por qué no lo silencian? Mi pregunta es, ¿por qué no lo silencian? Y mi mayor cuestionamiento es ese peloncito de gafitas, ¿no?, norteamericano, que es sacerdote jesuita, que no quiero ni decir el nombre porque le producen a uno náuseas de ser tan irreverente, tan cismático y tan hereje, ¿no?, que sigue por todos lados y escribiendo sus tweets y un montón de cosas, y lo invitan a congresos y a simposios y a universidades y a encuentros de familia, y como primer vocero y apologista de todos estos grupos, y no le dicen nada. Y mientras tanto está regando el veneno por todo lado y no le dicen nada. Mientras no paren a esta gente, esto se va a seguir esparciendo.
Pero si me quieren callar a mí, me van a callar. Y entonces ya no voy a poder decir estas cosas. ¿Ven? Entonces hay que callar, hay que callar. Eso es lo que llama censura. Pero si no censuran a esta gente, ¿qué es lo que quieren? Hombre, pues que siga esparciendo el veneno. No lo censuremos, no. ¿Por qué no lo censuramos? Porque nos interesa que siga esparciendo el veneno, hermano. Allá, en Bélgica, en Alemania, estos altos pastores, ¿no? Cardenales y obispos y sacerdotes de clero alto, ¿no? De buen cuello. Esos, déjenlos que digan, que no les digamos nada. Y el pueblo de Dios, ¿cuál pueblo de Dios, hombre? Ahorita me pongo a pensar en el pueblo de Dios. Hay que ser misericordiosos con los sacerdotes, por favor. Es claro, es que son los hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Por Dios santo. Hay que tener misericordia con aquellos que tienen fornicación, con los que tienen unión libre, pues hay que tener misericordia de ellos. Por los que prefieren el mismo sexo, pues hay que tener misericordia. Son las minorías. Hay que pensar en las minorías. Esto está hecho un fandango. Pero vienen algunos muy doctos, con sus capelos, ¿no? Muy doctos, tratando de meternos basura que no es la real y verdadera enseñanza de la Iglesia en cuanto a esta materia se refiere, sobre estos actos intrínsecamente desordenados. Amamos a estos hermanos, sabemos que su situación es muy compleja, muy difícil, ¿no? Pero es que el Señor cuando entra en nuestras vidas nos acepta como somos, pero no nos deja como estamos. Y entonces ahí es donde después lo que llama conversión, cambio de mentalidad, conversión, cambio de mentalidad, de enfoques. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.